Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Levítico, capítulo 5. Si alguien peca en uno de estos casos, uno ha oído la fórmula conjuratoria y es testigo porque lo ha visto u oído y no lo declara, y se carga así con su iniquidad. O bien, uno toca cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el de ganado impuro, o el de un bicho impuro, y aún sin darse cuenta, se hace así él mismo impuro y culpable. O bien, uno toca cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse sin darse cuenta, y al saberlo se hace culpable. O bien, uno pronuncia con los labios, sin darse cuenta, un juramento favorable o desfavorable en cualquiera de las cosas que el hombre suele jurar, y al saberlo se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Cuando sus recursos no alcancen para una res menor, presentará a Yahvé, como sacrificio de reparación por su pecado, 2 tórtolas o 2 pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Lo llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero el que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas descervigará la cabeza junto con la nuca sin arrancarla. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto, conforme a la norma. El sacerdote le hará así expiación por el pecado cometido, y le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya, por haber pecado, 1/10 de medida de flor de harina, como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite, ni echará sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote, y el sacerdote, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará en el altar, junto con los manjares que se abrasan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por él, a causa del pecado que cometió en cualquiera de aquellos casos, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Habló Yahvé a Moisés diciendo: si alguien comete una prevaricación, pecando por inadvertencia contra los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defecto, valorado en siclos de plata, en siclos del santuario, como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó pecando contra los derechos sagrados, y añadirá un quinto más, y se le dará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación, y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé,
se hace culpable y cargará con su iniquidad. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño, sin defecto, según su valoración, y el sacerdote hará expiación por él, a causa del error que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era ciertamente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés diciendo: si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé, engañando a su prójimo, acerca de un depósito o de un objeto confiado a sus manos, o de algo robado, o bien oprimiendo a su prójimo violentamente, o si haya un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar, cuando así peca, haciéndose culpable, devolverá lo robado, o lo exigido con violencia, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso, lo restituirá íntegramente. Añadiendo un quinto más, lo devolverá a quien lo poseía en el día en que se hizo culpable. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, según su valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y será perdonado, en cualquiera de los casos en que fuere culpable. Oración. Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Aquí estamos como una ofrenda viva ante tu presencia. Acepta nuestra humilde oblación y perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, con mucho cariño, con mucho aprecio. Les saludo desde lo profundo de mi corazón, con agradecimiento por cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales en este su canal de la Santa Biblia Hablada. Agradecemos a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia. Nuevamente, pues les vuelvo a hacer esa invitación bonita de que el día 27 de julio, pues hagas una oración por mí, que estaré de aniversario sacerdotal, para que siga adelante en este ministerio en el cual pues he decidido entregar mi vida a Dios, en el cual pues he sentido ese llamado de Dios para ejercer el santo ministerio del sacerdocio y ser un sacerdote del Dios Altísimo. Con sus oraciones pues puedo seguir adelante con fuerza, con fe, con valentía, porque sé que cuento con ustedes que elevan todos los días una oración a Dios por mí, para seguir adelante, para seguir anunciando con valentía el mensaje de salvación. Este capítulo 5 del libro del Levítico nos va a expresar ya de una manera particular lo que es el sacrificio por el pecado, y va a ser una serie de acotaciones en cuanto a cómo se ha de ofrecer el sacrificio y la manera como se ha de ofrecer en los casos que durante este capítulo 5 ha de presentar. Y la referencia es que las palabras dice en uno de estos casos se halla también en todo el texto, especialmente en el versículo 4, y es que la manifestación de este versículo 1 en el capítulo 5 de Levítico que estamos escudriñando dice así: si alguien peca en uno de estos casos, si alguien peca, es decir, hay varias formas de pecar en las cuales nosotros pecamos, pero el Señor dice: si alguien peca en uno de estos casos, pues tendrá que ofrecer un sacrificio de expiación y de reparación a Dios. Pero
les invito a que veamos el versículo 5 de este capítulo 5, y al tenerlo ahí ya a la vista, en las Sagradas Escrituras que tú tienes, vamos a leer todos juntos, ahí donde estás y yo aquí, en la explicación también de este libro del Levítico. El que es culpable en uno de estos casos, confesará aquello en que ha pecado. Esta parte es importante para que nosotros la tengamos en cuenta en cuanto a lo que es la confesión. En el pueblo de Israel se confesaban los pecados públicamente de lo que se había hecho, y se iba a ofrecer después el sacrificio de reparación por el pecado cometido. Pero qué bonito es que podamos ver que aquella persona que es culpable confesará aquello en que ha pecado. Es un momento también para abrir un paréntesis en este capítulo 5, en referencia también a nuestra vida. También tenemos que confesar ante el sacerdote nuestros pecados. Tenemos que confesar aquello que hemos manchado nuestra alma, nuestra vida, a causa del pecado. Hay que confesar el pecado. Como lo dice este versículo, confesará aquello en que ha pecado. Hay que confesar la ira, porque nos hemos llenado de ira, de rabia, de prepotencia, de orgullo, de vanagloria, que le hemos dicho a Dios que no y a las otras cosas del mundo que sí. Tenemos que confesarnos de malgastar el tiempo que Dios nos da porque le dedicamos más tiempo a otras cosas y no le dedicamos casi tiempo a Dios. Confesará aquello en que ha pecado y ofrecerá como sacrificio de reparación por el pecado cometido a Yahvé una hembra de ganado menor, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. En relación también, el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Es la expiación, es poder perdonar los pecados de esa persona. Es que el sacerdote tiene la potestad de parte de Dios para poder perdonar los pecados de su prójimo, de poder perdonar los pecados de aquella persona que se acerca a él para confesar su pecado. Anteriormente se hacía público, ahora se hace en privado. ¿Por qué? Porque es el dolor de haber pecado de esa persona para con Dios, y Dios a través de ahí, por medio del sacerdote, perdona los pecados de esa persona. Hay hermanitos nuestros que dicen que la confesión no, pero es que podemos ver en este capítulo 5 del libro de Levítico cómo la persona confiesa su pecado, pero el sacerdote claramente lo va a decir. El versículo 6 de este capítulo 5, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. ¿Qué hace el sacerdote? Expiación, es decir, va a ofrecer el sacrificio de ese animal por el perdón de los pecados de esa persona. ¿Qué hace el sacerdote en la confesión? Absuelve a esa persona de su pecado. ¿Qué hace el sacerdote con la potestad que Dios le dio? Absuelve, perdona en nombre de Dios los pecados de esa persona. ¿Qué hace el sacerdote del Antiguo Testamento? Hace expiación por esa persona. ¿Ante quién hace la expiación? Ante Dios, para que esa persona le quede perdonado su pecado. Por eso, si tienes la posibilidad de acercarte al sacramento de la confesión, hazlo, porque la confesión es un sacramento sagrado. No se puede hacer ni por teléfono, ni por
texto, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por YouTube se puede hacer la confesión. La confesión se hace sacerdote y penitente, cerca uno del otro, para que pueda el sacerdote perdonar los pecados. No se puede hacer de otra manera, porque es ver también cómo la misericordia de Dios es tan grande que perdona los pecados de esa persona, porque se ve su corazón contrito, se ve su corazón arrepentido, para llegar hasta el sacerdote para confesar su pecado, y el sacerdote, en nombre de Dios, perdona los pecados de esa persona. Hay que tener en cuenta estas cositas. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar, para no dejar que nadie venga con otra doctrina que no es la doctrina de Dios, a querer llenarte la cabeza de otras cosas. Que no venga otra persona con doctrinas perversas a querer aniquilar y destruir lo que Dios ha venido sembrando y cosechando en medio de tu vida. No. Hay que darle un alto a la vida y hay que confiar en la palabra de Dios, en la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica, y echar para adelante con una fe grande, con una fe íntegra, con un corazón valiente, de acercarse a la confesión, de acercarse a ese sacramento de amor de parte de Dios que nos ha dejado. Qué bonito es. Y también se siente uno así lleno de la gracia de Dios cuando llega una persona mayor a confesarse con uno que es sacerdote, a confesarse conmigo. Yo digo, esta persona es mayor que yo en edad y viene con un corazón arrepentido para que yo, que soy más joven que él, le absuelva de sus pecados. Y uno dice, qué grande es la misericordia de Dios para con aquella persona que se acerca a él con un sincero corazón. Y se siente uno así como verdaderamente lleno de la presencia de Dios, para decirle a esa persona, ánimo, no tengas miedo, Dios está contigo, Dios perdona tu pecado, tú vas ahora a ofrecer la reparación por los pecados que has cometido. Así como aquella persona ofrece también el sacrificio de reparación ante Yahvé, la persona, el penitente, también tiene que ofrecer un sacrificio de reparación. Por eso es la penitencia que el sacerdote le coloca a esa persona que viene a confesarse. ¿Para qué? Para que le sean perdonados sus pecados. Tiene que ofrecer un sacrificio de reparación, es decir, cumplir la penitencia que se le coloca. Por eso tú que te confiesas, que te has confesado, cumple la penitencia. No te quedes sin cumplir la penitencia que se te ha de colocar para el perdón y absolución de tus pecados. Cumple la penitencia, sea grande, sea pequeña, sea mediana, te quede cuesta arriba, no te quede cuesta arriba. Tienes que cumplir con humildad, con sencillez, tu penitencia, para que puedas ser mejor cada día y para que puedas tener la valentía de seguir caminando y el propósito de no volver a caer otra vez en lo mismo, sino de que haber superado ya esa dificultad en medio de tu vida. Este capítulo 5 está del versículo 1 hasta el versículo 6, casos particulares del sacrificio por el pecado. Del versículo 7 hasta el versículo 13, sacrificio por el pecado del hombre, del pueblo, continuación. Del versículo 14 hasta el versículo 26, el sacrificio de reparación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén.
Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.